Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo el callejón del muerto. El miedo a lo desconocido es natural en la vida. Esto ocurre porque nuestra mente empieza a imaginar cosas irreales que nos hacen sentir inseguros. Esas sensaciones se despiertan al transitar sitios aciagos, como sucede con el callejón del muerto. En dicho corredor un espectro anda penando desde fechas muy lejanas. La historia del callejón del muerto tiene múltiples variantes, algo característico en los relatos antiguos. La gente y el tiempo han contribuido para que eso pase, pues son narraciones distintas que se originaron en lugares diferentes. Muchos afirman que los hechos fueron reales, pero otros sostienen que nada es verdadero. Las tradiciones son así. La leyenda del Callejón del Muerto no es la excepción. Esta historia colonial ofrece varias versiones. Las más populares acontecieron en la capital de México, Oaxaca y Puebla. En esas ciudades circulan relatos aterradores acerca de un lugar tenebroso, donde merodean algunos seres de ultratumba. En varios rincones del mundo hay muchos lugares misteriosos que han inspirado asombrosas historias. Casi siempre son parajes siniestros que en tiempos pretéritos fueron testigos de hechos espeluznantes. Uno de ellos es el Callejón del Muerto, un sitio tétrico en donde supuestamente suscitó un caso que aterrorizó a muchos. En diversas partes de México existen paisajes muy bellos y otros no tantos. Existen pasajes conocidos con este mismo nombre. Sin embargo, hay lugares de los que la gente habla más, quizás sea por las aterradoras historias que acaecieron allí, mismas que parecen inverosímiles. Una de las más famosas aconteció en la Ciudad de México, relato que enseguida te contaré. Eran tiempos novohispanos cuando surgió esta historia. Tales hechos después originarían la leyenda del Callejón del Muerto. Cuentan que en aquella época vivía don Tristán Alzures, un mercader que llegó de Filipinas. Este personaje había arribado a tierras americanas con la ilusión de progresar y darle sustento a su familia. Para ello abrió una tienda de telas en algún barrio céntrico de la antigua Ciudad de México. Era alguien apreciado porque acostumbraba a ayudar a los demás. Todo iba bien hasta que su hijo Tristán viajó a la villa rica de Veracruz, con la idea de expandir el negocio familiar. Transcurría el siglo XVII cuando su primogénito emprendió la aventura hasta esa tierra, prometiendo riquezas, pero el hijo del comerciante enfermó de gravedad y y su padre cayó en un estado de tristeza. El pensar que podría pender a su retoño lo llenaba de angustia. Entonces, ya desesperado, tomó una decisión. Le prometió a la Virgen de Guadalupe que si curaba a su muchacho iría a visitarle al cerro del Tepeyac. El milagro sucedió, pues un día apareció su hijo sano y salvo. El afligido padre lloró de felicidad y nunca acudió a cumplir la manda. Eso a diario lo martirizaba. Don Tristán Lope de Azúrez vivía atormentado con el remordimiento de fallarle a la Virgen Morena. Sabía que estaba en pecado y para confesarlo acudió a visitar a un amigo, que era arzobispo. Este le dijo que abogaría por él ante la guadalupana del Tepeyac. Así esa culpa quedaría liberada.
Días después, ese arzobispo volvió de visitar la Virgen de Guadalupe. De pronto alguien inesperado apareció en el camino. Era el viejo comerciante que lucía muy pálido y desmejorado. El hombre le mencionó que iba a cumplir su promesa porque quería estar en paz. Aquello dejó muy intranquilo al prelado. Al llegar a su casa recibió la noticia de una desgracia. Los vecinos le informaron que en su ausencia don Tristán había abandonado este mundo. No podía creerlo y fue a visitarlo para cerciorarse bien. La escena que encontró lo dejó pasmado. Ante 4 cirios velaban el cuerpo de su amigo. Desde aquel día el lugar empezó a llamársele el Callejón de Alzures. Era en honor del mercader. Sin embargo, aseguraban que por ahí deambulaba el espíritu de don Tristán. Cuentan que traía el mismo sudario con el que fue sepultado. Una historia escalofriante que llegó a oídos de su familia. Una noche su hijo acudió a ese lúgubre lugar para averiguar tales habladurías. De pronto los perros aullaron, al notar cierta presencia macabra. El hombre, todavía perplejo, preguntó si pertenecía a este mundo. El ente confirmó que era su padre. Luego le entregó algo que solo podía desvelar un religioso. El arzobispo descubrió que en el pasado don Tristán acabó con un viejo amigo. Se le indicaba dónde estaba el cuerpo para que recibiera cristiana sepultura. El clérigo cumplió de tal encomienda y nunca más volvió a manifestarse aquel espectro, ese que después originaría la famosa leyenda del Callejón del Muerto. Pero la historia del Callejón del Muerto en Oaxaca sucedió en tiempos antiguos. Cuando no existía electricidad en aquel entonces, la ciudad era alumbrada con faroles de aceite que encendían los serenos. Esos personajes servían de porteros y vigilantes nocturnos. En los barrios, uno de ellos dio origen a este relato. Esto pasó en la vieja Oaxaca colonial, muy cerca del centro de donde ahora se encuentra la calle 2 de Abril. Estos hechos tan macabros que ocurrieron allí desencadenarían con el tiempo esta famosa leyenda mexicana. Una aterradora historia que a continuación te voy a contar. Era ya medianoche cuando de entre la oscuridad brotó un alarido desgarrador. Luego se dibujó en las sombras una silueta que llevaba un farol en sus manos. Parecía la figura de alguien que caminaba serenamente. Quizás la de algún sereno que iba a buscar ayuda porque había encontrado algo horrendo. Aunque sus pasos eran torpes, pronto llegó hasta el marquesado. En ese templo le informó al religioso que era moribundo necesitaba con urgencia la absolución sacramental. El párroco decidió acompañar al extraño visitante. El malherido al verlo supo que la muerte andaba rondando. El cura pidió al misterioso personaje que se alejara para empezar la confesión, pero con tristeza vio que el hombre desconocido iba escapándose de la vida. Cuando aquel hombre expiró, el sacerdote buscó al extraño acompañante, que solo encontró su farol. Entonces alumbró el rostro del difunto y se llevó una macabra sorpresa. El párroco horrorizado descubrió que el sereno y el fiambre eran lo mismo. Después de eso cayó enfermo durante varios días, pero sobrevivió. Aseguran que quedó sordo. Quizás solo escuchaba voces de ultratumba, confesando sus pecados. Desde esa vez a ese lugar fantasmal se le llamó el Callejón del Muerto.
Dime si te ha gustado esta leyenda. Coméntame qué fue lo que te pasó por la mente al escuchar la leyenda. Y si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.